32 estados de la República. 2 categorías: menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
Hecho, a ver. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, sin problema. Un poquito para acá atrás. Mejor. Yo sí. Bueno, permítanme. Recording in progress. Mi nombre es Pablo Nicamefón Zárate. Soy miembro del comité de adjudicación de ese torneo México Debate, ¿no? Tengo como un interés particular, ¿no? Por las condiciones morales, por las disertaciones morales. Soy estudiante de filosofía. Durante mi carrera como debatiente, pues, he desarrollado un estilo muy cercano a la argumentación moral. Y el día de hoy, pues, lo que voy a hacer es compartirles un poco de los esquemas a través de los cuales yo construyo los argumentos morales y un poco también de contexto, ¿no? Y un abordaje ahí histórico para poder como establecer y vincular de manera adecuada lo que es la argumentación moral y el modelo de debate británico parlamentario, que es en el que estamos efectuando este torneo, ¿vale? Entonces esa sería como toda la presentación. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Hecho. Lo primero que nada es una noción preliminar de argumento, ¿no? Obviamente es argumentación moral, entonces vamos a definir ambos elementos, ¿no? Tanto lo que es moral como lo que es un argumento. La primera definición pues es muy sencilla, en realidad asumo que la mayoría de ustedes saben y entienden más o menos qué es un argumento, cómo se constituye, de qué se trata, cuál es su finalidad, ¿no? Pero vamos a empezar con un orden semántico, ¿no? Un argumento vendría a ser algo que se encuentra en términos semánticos entre una súplica y una demostración, ¿no? El argumento, principalmente, recurrimos a él cuando estamos en esta situación, pues, ¿no? En el momento en el que la súplica termina, donde ya no se trata solamente de una petición, ¿no? Que espera de alguna manera como, por así decirlo, la empatía de las otras personas, ¿no? O quizás la caridad de otras personas. Y también antes de la demostración, pues, ¿no? Antes de que nosotros ya hayamos logrado de alguna manera solidificar lo que estamos diciendo y hacerlo pasar como algo verdadero para los ojos de la otra persona, pues, ¿no? Entonces, en primera instancia, no es tanto como un capricho, ¿no? Y tampoco es tanto como una demostración, ¿no? Es un argumento lo que se encuentra en medio de eso. ¿De qué otra manera podemos entenderlo? Bueno, se trata de una idea que a su vez busca justificar otra idea más. Esto en un orden doble, ahorita explico a qué me refiero, nunca le impone, puesto que el argumento es un sustituto epistemológico de la prueba, pues, ¿no? Generalmente, digamos, en la vida cotidiana, cuando nosotros tenemos que estar como seguros de algo, recurrimos a las pruebas, pues, ¿no? Quiero saber si quizás hay una cosa en mi nevera, bueno, voy, abro la nevera y reviso si hay o no hay, ¿no? Eso es la prueba, no necesito como más, no hace falta argumentar al respecto. El argumento es un recurso al cual vamos cuando no podemos demostrar nuestros puntos de vista o nuestras intuiciones o nuestras hipótesis, pues, ¿no? Entonces, el argumento está un poco más en este espacio nebuloso donde no sabemos perfectamente si estamos en lo correcto o si estamos equivocados, o incluso en los espacios donde lo que estamos sorteando es no necesariamente la verdad de una idea, ¿no? O la validez de una idea, sino quizás su moralidad, pues, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, jamás vamos a poder presentar una demostración de estas cosas, única y exclusivamente argumentos, pues, ¿no? Entonces, el espectro moral es un espectro donde particularmente es importante tener cualidades argumentativas, pues, ¿no? No, todavía no. Por último, el argumento como narración, pues, ¿no? Y lo que es la validez o la invalidez, ¿no? ¿A qué me refiero con el argumento como narración? Yo les recomendaría que pensaran, para efectos de este taller al menos, en el argumento como si se tratara del argumento de un libro, de una película, el argumento de una canción, ¿no? Sabemos que el argumento de cualquier obra como de carácter literario o artística está compuesto por las intenciones de diferentes personajes, las tramas que se dan, los giros. En general es como una serie de acciones, ¿no? En términos de la trama, que tiene consecuencias, ¿no? Hacia la conclusión del texto, pues, ¿no? Es muy similar a lo que es un argumento en el espacio competitivo, ¿no? Lo que hacemos es dar justificaciones, es decir, generar causas, ¿no? Generar razonamientos a través de los cuales demostramos, ¿no? La conclusión. En este sentido, la argumentación sí que puede ser mejor o peor. Muchas veces en un texto no vamos a poder decidir si no es única y exclusivamente a través del gusto, si nos gusta más o menos el argumento de un libro. Pero en el caso del debate competitivo sí que hay algunos parámetros para poder pensar que un argumento es mejor que otro o está mejor construido, ¿no? Estos son los criterios de validez e invalidez, ¿no?
como les dije, en términos de argumentación, muy difícilmente puede hablarse de verdad, ¿no? Entonces, de lo que puede hablarse es más bien de validez. La validez es una forma lógica de llamar, ¿no?, al sustituto semántico de la verdad. ¿Qué significa esta cosa que acabo de decir? Significa que cuando nosotros hablamos de validez, tenemos una buena construcción argumental, tenemos una construcción argumental lógica, aunque probablemente falsa, ¿no? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que las premisas pueden ser premisas falsas que nos lleven a conclusiones falsas, ¿no? Ejemplos, creo que hay como muchísimos a los que podríamos recurrir, ¿no? Incluso en términos históricos, pues, ¿no? Ustedes pueden pensar como, por ejemplo, el racismo, ¿no? El racismo, ¿no?, la esclavitud más bien, fue consecuencia precisamente de premisas falsas, ¿no?, que organizadas de manera adecuada se convirtieron en, pues, una falsedad bien construida, pues, ¿no? Una falsedad que en ese momento era válida, aunque fuera posteriormente inmoral, pues, ¿no? Espero que con esto ya quedó más o menos claro. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Una noción preliminar de moral, igual, ¿no? Esta es como una pequeña definición, ¿no? Es el conjunto de nuestros deberes, o sea, de las obligaciones y de las prohibiciones que nos imponemos, independientemente de toda recompensa o sanción esperada. Esto es muy importante porque, bueno, cuando hablamos de moral, estamos hablando de las condiciones de deber a través de las cuales nosotros representamos nuestra propia vida, ¿no? Muchas veces caemos como en este rollo de decir, no, bueno, es que hay una especie de moral general, ¿no? O hay una especie de moral social, ¿no? O la moral imperante del tiempo. Este tipo de argucias generalmente no están logrando señalar ningún objeto de la realidad. Es decir, muy difícilmente existe algo como una moral social o muy difícilmente existe algo como una moral de grupo. De hecho, es súper complicado consolidar cualquiera de estos dos elementos, pues. Esa es una de las razones por las cuales por años, ¿no?, la moral ha estado cooptada de repente por algunos espacios religiosos o por algunos espacios políticos, porque es súper complicado generar una moral que pueda englobar el estilo de vida de diferentes personas. Generalmente, cuando hablamos de moral de manera más seria, ¿no?, y no como con este tipo de permisos que nos damos a veces, entendemos pues que la moral es una moral particular en casi todos los casos, ¿no?, y que tiene más que ver con cuáles son las convicciones de la persona con respecto de lo que es correcto y lo que es incorrecto, incluso si actuar de manera correcta implica como un daño para él, o si actuar de la manera incorrecta significa un beneficio para ello, para él, pues, ¿no? El siguiente punto es, ¿y si mañana se acaba el mundo, ¿no? El tema de la política y la moral. Pues imaginémonos eso, ¿no? Imaginemos que el día de mañana que el día de hoy nos dijeran que mañana tempranito, ¿no?, a las 6 de la mañana se va a acabar el mundo. Definitivamente eso desmorona la política, ¿no? O sea, como no existe política sin futuro. La política necesita del futuro para tener como algo que sostenga y sustente que a nosotros nos importe. Pues no, si no hay futuro, no tendría por qué importarnos la política en primera instancia. No es así con la moral, no es así con la moral. Incluso si el día de mañana, como todo se acabara, la moral se vería modificada en muy pocos elementos, pues, ¿no? Más o menos, ¿cómo podemos entender esto? Pues preguntémonos, si el día de mañana fuera a acabarse el mundo, ¿estaría bien asesinar? ¿Estaría bien violar? ¿Estaría bien golpear? ¿Estaría bien maltratar al perro de la casa? ¿Estaría bien como, qué tipo de cosas estarían bien? Quizás de repente podríamos pensar, bueno, estaría bien robar, ¿no? O sea, si mañana se acaba el mundo, si me tomo y me robo unas chelas, ¿no? Otro montón de elementos que pueden tener una perspectiva más universal, como digo, temas que tienen que ver con violencia, temas que tienen que ver de repente con la humillación de la dignidad humana, siguen siendo como necesariamente morales o inmorales, pues, ¿no? No depende necesariamente de que tengamos o no tengamos futuro, pues, ¿no? Por eso de repente podemos pensar que el robo es más bien una prohibición política que una prohibición moral, ¿no? ¿Me explico? Más o menos esa es la dinámica que guardan estos dos conceptos. El siguiente es, la moral es laica, ¿no? La fe y la moral, de repente hay como muchísimas discrepancias, ¿no?, en términos teóricos con respecto a esta cuestión. Por razones históricas, suele tenderse a pensar que toda moral emana de una profunda religiosidad de los pueblos, ¿no?, o que emana de alguna manera de las precondiciones que se han establecido en términos axiológicos en el seno de un poblado, pues, ¿no? Es decir, si yo nací en una comunidad de tal religión, muy probablemente mi moral esté marcada por ciertos parámetros, ¿no?, o por ciertos elementos. Esto tiene obviamente una porción cierta, una porción no cierta, ¿no? La porción cierta es como lo que el psicoanálisis nos ha adelantado por muchos años, ¿no? Es
infancia significa destino, ¿no? Si tú recibes cierto método de educación, muy probablemente tengas cierta cosmovisión con respecto de la educación que percibiste en tus primeros años, ¿no? No obstante, la moral parece tener un elemento de laicitud muy grande. ¿Y cuál es ese elemento de laicitud? Bueno, que lo laico no es precisamente lo ateo, obviamente tampoco es lo religioso, pues, ¿no? Lo laico está muchísimo más vinculado a lo social, y la moral solamente puede entenderse en términos sociales, a diferencia de la religión. Una persona en absoluta soledad puede seguir siendo una o un creyente auténtico. Una persona en absoluta soledad no puede convertirse en una persona inmoral o amoral, pues simple y sencillamente deja de importar el valor de la moralidad en ese espacio, ¿no? Sucede algo similar a lo que sucede con la política cuando se acaba el futuro, pues, ¿no? Cuando se acaba la sociedad, la moral pierde una gran porción de su valor, como incluso dentro de nuestra propia introspección, ¿no? Entonces, definitivamente no es de la misma manera que la religión, una cosa que se mantiene dentro de la psique de las personas, incluso en absoluta soledad. Es por esto que podemos entender la moral como un elemento laico, porque está vinculado exclusivamente a los elementos de carácter social, y las sociedades debemos entenderlas en términos laicos, a no ser que tengamos como una abrumadora mayoría en términos religiosos. Ahí sí podríamos hablar de una vinculación fuerte entre moral y fe, ¿va? Siguiente punto, ¿cómo han cambiado las cosas, no? La historia moral. Pues se tiende mucho a pensar que la moral depende de un contexto histórico, ¿no? Definitivamente hay una porción de esto que como decimos, es real o ha sido real, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del caso de la esclavitud, ¿no? De la raza negra, ¿no? En diferentes partes del mundo. Pensemos por un momento, ¿no? ¿Cómo funciona esta esclavitud en términos modernos justo ahora, ¿no? A veces nosotros podemos pensar, bueno, las políticas, ¿no? Carcelarias de Estados Unidos son políticas que buscan ganar mano de obra gratuita a través del encarcelamiento de minorías, ¿no? ¿Esto se parece mucho a la esclavitud? Sí, se parece mucho a la esclavitud, ¿no? Definitivamente es una moral que se ha transformado a lo largo de la época, al menos en los elementos a través de los cuales se consigue el mismo objetivo político, que en este caso es la mano de obra pues esclava o no remunerada, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que la moral también se transmite históricamente, pues, ¿no? A pesar de que de repente nosotros reempaquetemos ciertos elementos morales, estos elementos morales suelen llegar a persistir en muchas ocasiones. En muchas otras ocasiones no, y esto es como fundamentalmente importante, porque la variabilidad de la moral nos permite entender no que lo que hoy era bueno, el día de mañana será malo. Esto casi siempre implica como una traslación bastante larga. Difícilmente se dan este tipo de transformaciones morales de la noche a la mañana, sobre todo cuando hablamos en términos sociales. A lo mejor usted, ¿no? Sí puede despertarse un día y decir como de hoy en adelante soy una persona que ya no va a practicar el egoísmo, ¿no? Y hay un parteaguas en su vida, ¿no? Y en ese momento como su ética y su moral se ven modificadas. Eso no sucede en términos estructurales, eso no sucede en términos sociales. Entonces, siempre va a ser imposible desvincular los términos históricos de los términos morales, sobre todo por la siguiente razón, y es que, como dijimos, todo lo moral es social, ¿no? Y no hay nada histórico que no sea social, pues, ¿no? Por eso de repente hay una división, ¿no? Hablamos de historia y de historia natural, ¿no? O sea, como los sucesos del pasado que no tienen que ver con las sociedades o con la humanidad es otro tipo de historia, no es la historia, pues, ¿no? La historia tiene que ver con el desarrollo de las comunidades humanas. Entonces, son completamente inseparables, pues, ¿no? La historia y la moralidad. Siguiente punto, ética y moralidad, ¿no? Esto es importante. No es lo mismo la moral y la moralidad, ¿no? Yo puedo poseer una moral, ¿no? Y mi moral puede ser la siguiente, ¿no? No haré daño a las demás personas de mi casa, ¿no? Esa es como una norma, una pequeña norma moral, ¿no? Que yo construyo, ¿no? ¿Cuál es mi moralidad con respecto a esta norma? ¿Qué tanto la sigo? ¿No? ¿Qué tanta voluntad hay de seguir esta norma moral? La moral en cierto sentido puede ser un elemento de carácter racional o un elemento de carácter pasional, pero no es un elemento de carácter voluntario, ¿no? Lo voluntario es la moralidad. Tú puedes ser más o menos moral en independencia de que poseas una moral o no, pues, ¿no? Tú puedes conocer perfectamente la moral, pero no efectuarla, ¿no? Sabes perfectamente lo que está bien y aún así actúas mal. Eso es precisamente inmoral, pues, ¿no? Entonces, esto solamente es para que distingamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, por así decirlo, epistémicos de la moral, de cuáles son los elementos voluntarios de la moral, ¿no? La acción no necesariamente es la regla.
Aunque parece una obviedad en primera instancia, hacer esta división puede ayudarles muchísimo para construir argumentos de carácter moral. Voy a explicar mejor por qué un poquito más adelante, ¿va? Siguiente diapositiva, por favor. La argumentación moral, ¿no? Sobre todo en BP se utilizan estos 3 métodos de argumentación moral. El primero es el método utilitarista, ¿no? Ese señor ahí aterrador que está abajo de la palabra utilitaristas es Stuart Mill, ¿no? Que es uno de los padres ideológicos de la ética capitalista, ¿no? Y de la ética burguesa. ¿Qué dice el utilitarismo? Pues, ¿no? El utilitarismo dice, elijamos un valor, ¿no? Y aquí podemos empezar como a levantar las cejas, ¿no? ¿Cómo que elijamos un valor, ¿no? Muchos utilitaristas escogen la felicidad, pues, ¿no? Y en este sentido logran lavarse un poco las manos o logran evitar las culpas que de repente el utilitarismo puede generar en algunas personas, ¿no? Otros utilitaristas, en cambio, eligen, en vez de la felicidad, el placer, pues, ¿no? Y presentan una perspectiva quizás un poco más egoísta de la misma visión ética o de la misma visión moral, pues, ¿no? Y otros tantos, quizás, ¿no? Sobre todo después de la modernidad, podrían poner en lugar de ese valor el dinero, ¿no? Directamente el dinero. ¿Qué es lo que sucede? El utilitarismo nos dice, mientras más obtengamos a cambio de menos, estaremos haciendo un mayor bien. En términos de felicidad y de placer, es muy sencillo de entender este argumento, pues, ¿no? Mientras hagamos felices a más personas, o mientras hagamos sentir placer a más personas, o nosotros, si es que no es un tema, digamos, tan social, sino cómo queremos sentir a nosotros mismos, lo que me haga más feliz, ¿no? O lo que me dé una mayor cantidad de placer sin provocar dolor, ¿no? O sin provocar infelicidad en los otros, tendría que ser en alguna medida lo más moral para mí, pues, ¿no? En este sentido, pues, se da una lógica que podríamos llamar en cierto sentido aspiracional, pues, ¿no? Pero no solo aspiracional, sino también pues genera elementos de carácter motivacional en las personas, ¿no? De repente las personas que son utilitaristas se plantean cosas como ¿qué me va a hacer más feliz? ¿No? ¿Salir a correr 2 horas o salir a tomarme unas cervezas con los amigos? Pues, ¿no? Y lo que establecen es definitivamente salir a correr me hará más bien a la larga, pues, ¿no? Salir a correr me dará más felicidad a posteriori. ¿Por qué? Porque tendré un mejor cuerpo y tendré un cuerpo que a mí me gustará más y me hará sentir más sano y sentirme más ágil, quizás me permitirá desempeñar mejor en otras actividades que me hacen sentir más realizado que tomarme una cerveza, pues, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Los utilitaristas que toman en cuenta la felicidad o el placer como valor central de su complejo epistémico, generalmente establecen lógicas que tienen que ver con la superación de las problemáticas inmediatas, ¿vale? Ahora, los otros utilitaristas que más bien establecen valores de carácter monetario o de carácter económico, generalmente lo que hacen es desvincular ciertos elementos axiológicos del centro axiológico, venga como la redundancia de su propio discurso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de repente, por ejemplo, lo que yo llamo fuerza de trabajo, ¿no? Puede convertirse en manos de un capitalista en plusvalía, ¿no? O lo que yo llamo tiempo libre puede convertirse en manos de un capitalista en ocio, pues, ¿no? O de repente como hay ciertos elementos, pues, ¿no? De la realidad que ven trastornado su nombre, y no solo su nombre, porque también las palabras significan cosmovisión, ven modificado por completo cuál es el valor que poseen los elementos, ¿no? Entonces, en el caso de los utilitaristas, dependiendo de cuál sea el elemento que nosotros pongamos como central o el elemento que busquemos maximizar a través de nuestras acciones, ya sea felicidad, placer, dinero o cualquier otro, ¿no? Principalmente los liberales como eligen la libertad muchas veces, ¿no? Pues entonces lo que estaremos haciendo será desplazar a otros elementos al espacio de prescindibles, ¿no? Siempre y cuando consigamos más felicidad, estaremos haciéndolo bien, ¿no? Siempre y cuando consigamos más placer para una mayor cantidad de personas, estaremos tomando la decisión correcta. Probablemente hayan escenarios en los que esto no sea así. Vamos a averiguar cuáles son los otros 2 escenarios para un análisis de carácter moral, ¿vale? El siguiente es el... No, atrás. El siguiente es la argumentación moral de carácter axiológica, pues, ¿no? Y la señora que está ahí es Adela Cortina, ¿no? Que es como una de las grandes eticistas modernas, definitivamente como una mujer a la que hay que leer si les interesa el tema de ética y el tema de moral, ¿no? Y Adela Cortina, bueno, pues más bien pertenece a la corriente de carácter axiológica, ¿no? ¿Qué es la axiología? La axiología es el estudio de los valores, ¿no? Dentro de la disciplina, no es dentro de las disciplinas filosóficas. ¿Qué es lo que hace la axiología? La axiología lo que hace es ponderar la relación que guardan los valores entre sí, ¿no?
Vamos a explicar esto un poquito más adelante, pero lo que es importante que entendamos en este momento es que la diferencia con el utilitarismo es que no busca estudiar de qué manera maximizar uno de los valores de nuestro compendio epistemológico y axiológico, sino que busca averiguar cuál es la relación que guardan entre sí los valores para poder entender cuál es el funcionamiento correcto en términos de una sociedad, ¿no? Un ejemplo así como muy sencillo para que podamos pintar el cuadro en nuestras cabezas es, imaginemos cuál es una moral de Estado, ¿no? En la cual lo que nosotros generamos es un monopolio de la violencia, ¿no? Es decir, un Estado que posee todas las armas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Estado mexicano, que bueno, obviamente luego por temas delictivos y lo que sea, no posee el monopolio de la violencia, pues no posee el monopolio de las armas, pero digamos que lo hace en papel. Y contrapongámoslo con otro caso, ¿no? Por ejemplo, el caso estadounidense, ¿no? Donde el Estado no posee el monopolio absoluto de la violencia, ¿no? En Estados Unidos las personas pueden portar armas, ¿no? ¿Cuál es la justificación moral de los estadounidenses para esto? La justificación moral de los estadounidenses es: una ciudadanía armada es la mejor defensa contra un gobierno corrupto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú no puedes ser corrupto si yo no permito que seas impune, ¿no? Si yo tengo armas para evitar que tú cometas un acto de corrupción, no vas a cometerlo. Estos son dos antivalores en confrontación, son dos antivalores en tensión que permiten un funcionamiento, de hecho, virtuoso de la sociedad, pues, ¿no? Claro, luego, obviamente, analicemos el siguiente caso, el otro caso, pues, ¿no? El caso mexicano. ¿Por qué el monopolio de la violencia está única y exclusivamente en manos del Estado, perdón, en manos del gobierno en el caso mexicano? Bueno, porque se asume precisamente que los elementos de violencia estatista, ¿no? O los elementos de violencia en general son tan cruentos que solo y exclusivamente pueden estar en manos de las personas más especializadas en el ejercicio de la violencia. ¿Qué significa esto? No solo que sean los mejores haciendo daño o las mejores haciendo daño las personas que forman parte de los cuerpos de seguridad, sino que son las personas que en teoría tendrían que saber mejor cuándo hace falta qué nivel de uso de fuerza, cosa contraria a lo que sucede en Estados Unidos, donde de repente puede haber una enorme discrepancia con respecto de qué tipo de uso se le da a la violencia y qué tipo de uso se les da a las armas, ¿no? El típico caso de los school shooters, ¿no? En contra precisamente de lo que sucede en México, donde más bien lo que se busca corromper es ese monopolio de la violencia, pues, ¿no? Tratar de que otras personas adquieran esa violencia para poder precisamente oponerse, ¿no? A las actividades del Estado a través de ciertos elementos de carácter de ilegalidad, ¿no? O en algunas contadas excepciones, ¿no? Actividades de carácter revolucionario, pues, ¿no? Y luego, bueno, tenemos también otra perspectiva de la argumentación moral, que es la universal o imperativa, ¿no? Y la persona que se ve ahí abajo, bueno, pues es Immanuel Kant, ¿no? Que también es como filósofo, y precisamente construye una idea que se llama el imperativo categórico, ¿no? ¿Qué es el imperativo categórico? El imperativo categórico nos dice cualquier norma que pueda establecerse en términos de universalidad, ¿no? Es un imperativo categórico, ¿no? Imperativo en el sentido de que impera, manda, decide, ¿no? Y categórico, bueno, tiene que ver más con su filosofía, pero para como facilitar de alguna manera el taller, entendámoslo única y exclusivamente como aquello que salta del universo conceptual al universo real, ¿no? Entonces tenemos un imperativo que en primera instancia viene a ser, por ejemplo, no matarás, ¿no? Entonces nosotros establecemos no matarás, ¿no? Entonces nadie va a matar, ¿no? Ni siquiera el Estado va a matar a las personas que hayan cometido acciones deleznables, nadie va a matar. Nosotros podemos elevar esta norma, nadie va a matar, a un imperativo categórico, es decir, que nunca jamás nadie deba matar, y creemos que un universo en el que nunca nadie jamás mata es mejor que un universo donde a veces se asesina a una persona. Entonces estamos logrando construir un imperativo categórico, estamos logrando construir un universal. En este sentido, pues, ¿no? Obviamente hay como varios elementos que pueden no parecernos plausibles de primera instancia con respecto a la disertación de Kant, ¿no? Como obviamente, pues no, es que hay mucha pluralidad cultural, ¿no? En términos globales no puede establecerse un imperativo categórico. Aquí el asunto es, existe algo llamado comunidad epistémica. Una comunidad epistémica puede ser, por plantear un ejemplo sencillo, ¿no? Digamos, la comunidad epistémica de musulmanes en la ciudad de Guadalajara, México, ¿no? Y a lo mejor son 400 personas, ¿no? Que profesan el Islam, ¿no? Y que poseen una epistemología cercana, y entre ellos sí pueden construir un imperativo categórico para sí mismos, ¿no? Y para sí mismas. A lo mejor este imperativo categórico puede ser, bueno, vamos a rezar hacia la Meca, ¿no? Entonces establecen un imperativo categórico y establecen también que sus vidas, ¿no? De todos ellos van a ser mejores siempre y cuando todos recen hacia la Meca, pues, ¿no? Planteemos otro ejemplo, ¿no? Da igual, comunidades epistémicas, ¿no?
A lo mejor una comunidad extremadamente pobre en un país con fuerte desigualdad económica, ¿no? Y en este sector extremadamente pobre hay un grupo, hay una comunidad epistémica que dice, tenemos que practicar el robo famélico, ¿no? O sea, como no nos queda de otra, ¿no? Si no robamos para comer, si no robamos comida, pues, ¿no? Eso es el robo famélico, robar para alimentarse. Si no robamos comida, no vamos a lograr nuestra subsistencia. En este momento el imperativo categórico es hay que robar para vivir. ¿Me explico? Entonces, de repente, los imperativos categóricos no son muy funcionales si logramos pensarlos en términos de comunidades epistémicas y no en los términos que Kant lo pensaba en una primera instancia, que tienen que ver más con una universalidad de carácter humanística, pues, ¿no? Donde todo mundo puede tener la misma moral, pues, ¿no? Quizás es uno de los elementos que peor ha envejecido de su trabajo, pero también es como una persona súper recomendable a leer. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Viste para atrás, no? Ahí está. Las pirámides axiológicas. ¿Cuál es el significado de valor? ¿No? Tiene diferentes, es como una palabra polisémica. Por un lado, los valores son como los que nos enseñaron en la escuela cuando tomamos la clase de civismo, ¿no? O la clase de ciudadanía, no sé. Y son cosas como, ¿no? Bueno, pues la honestidad, ¿no? La libertad. ¿Qué más es un valor? Como la tranquilidad es un valor, ¿no? También estar tranquilo, pues, ¿no? Es algo que ofrece valor a nuestra vida, ¿no? Los valores son aquellos elementos que otorgan su cualidad a las otras, ¿no? En muchas ocasiones podemos imaginar incluso que los valores son muy similares a los adjetivos, pues, ¿no? De alguna manera lo son, pues, ¿no? Digamos que tiene que ver más con cuando participas de una dinámica, en este caso estaríamos hablando de valores, y cuando simplemente posees una característica, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú puedes ser libre, ¿no? Digamos, ¿no? Establezcamos como por un momento la idea de que todos aquí somos personas libres, ¿no? Pero puedes no ejercer la libertad, ¿no? En ese sentido, la libertad es un adjetivo, y luego cuando entendemos que no estamos ejerciéndola, porque en realidad estamos como siendo esclavos de, yo qué sé, nuestras pasiones o nuestros patrones, nuestras patronas, empleadores, empleadoras, o estamos siendo esclavos quizás de las modas, ¿no? Estamos siendo esclavos de lo que sea, pues, ¿no? Entonces decidimos como, o determinamos que no estamos siendo verdaderamente libres, no estamos ejerciendo esa libertad. Entonces, en ese sentido, no estamos accediendo a la característica de valor que posee la libertad, ¿no? Hay otros valores, ¿no? Que son valores de carácter económico, ¿no? De repente se habla de una sociedad de valores que sabe que en realidad es una sociedad financiera, pues, ¿no? Los valores también pueden ser perfectamente pertenencias, ¿no? En general, valor es aquella cosa a la cual nosotros le dotamos de un aprecio particular, pues, ¿no? Los valores incluso pueden ser, por ejemplo, sus mascotas, pues, ¿no? Pero obviamente no sus mascotas, sino como el cariño que hay entre ustedes y ellos, ¿no? Y ellas, ¿no? Es más bien como precisamente esa cualidad humana psíquica de establecer que un objeto o un comportamiento posee un valor, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos valores. Una vez que entendemos eso, preguntémonos lo siguiente, ¿no? Bueno, lo de la pirámide axiológica, ¿no? Una pirámide axiológica es la manera en la que nosotros organizamos nuestras expectativas con respecto de diferentes valores, ¿no? Voy a compartir como una forma en la que yo analizo de repente tres conceptos, ¿no? Digamos que esta es mi pirámide axiológica, ¿no? O sea, mi vida está regida bajo la siguiente pirámide axiológica. En la punta, ¿no? Lo más importante es la vida, ¿no? Y digamos, ¿cuál es mi justificación para decir que el valor más importante es la vida? Bueno, que a mí me parece que ningún otro valor es posible cuando haya muerto, ¿no? O sea, como no puedo disfrutar de la honestidad de mis amigos si estoy muerto, no puedo disfrutar de la libertad si estoy muerto, no puedo disfrutar de la estética de un buen cuadro, una buena canción o un buen libro si estoy muerto. La vida, para mí, ¿no? O sea, en mi caso, digamos, en esta disertación, es el valor que fundamenta la existencia de todos los demás valores, ¿no? Entonces, esta pirámide axiológica, como justo ahora lo que tiene debajo es la honestidad, ¿no? Pero perfectamente podría ser cualquier otro tutiplén de diferentes valores. De hecho, lo mejor sería que tratemos de imaginar que en ese triángulo rosa están contemplados todos los valores del universo, pues, ¿no? Y lo que yo estoy diciendo es, para mí, el más importante, que no es el central, ojo, si fuera el central sería una perspectiva de carácter utilitarista, ¿no? Es decir, yo no sostendría, por ejemplo, que hay que reproducir tanta vida como sea posible, pues, ¿no? Creo que esa no es como la perspectiva de la que hablo,
sino desde una perspectiva particular donde la vida está sustentando la posibilidad de existencia de los otros valores, ¿no? Y digamos, ¿no? Puse un ejemplo muy pequeño, ¿no? Que es la honestidad, ¿no? Y por debajo, ¿no?, de la pirámide, la comodidad, ¿no? ¿Qué significa esta pirámide axiológica? Bueno, que es mucho más probable que yo diga la verdad, incluso si mentir me va a permitir estar en una posición de mayor comodidad, ¿no? Para mí es menos importante estar cómodo que ser honesto, y es menos importante ser honesto que estar vivo. Muy probablemente sí mienta si mentir me va a salvar la vida, por ejemplo, ¿no? Pero muy probablemente no mienta si mentir única y exclusivamente me va a poner en una posición más cómoda. Con ello en mente, pues entonces lo que tenemos que pensar única y exclusivamente es que siempre que hablemos de valores va a haber una jerarquización. Es muy extraño que alguien como logre plantear una perspectiva argumentativa donde diferentes valores tengan exactamente el mismo valor. Y vamos a plantearlo en términos numéricos, ¿no? Aunque esto sea profundamente artificial en términos cognitivos, ¿no? Si yo otorgo un valor de 2 a la libertad y un valor de 2 a la responsabilidad, muy probablemente estoy construyendo un argumento de carácter moral o de carácter valorativo con ciertas características que ya lo hacen destacar por entre otro montón de argumentos de carácter moral. Lo más normal es sobreponerlos y anteponerlos, ¿no? Y establecer como lo que estoy planteando en esta pirámide axiológica, ¿no? De repente, bueno, pues es más importante decir la verdad que estar cómodo, y es más importante vivir que decir la verdad, ¿no? ¿Cuáles son las características implícitas de las pirámides axiológicas, ¿no? Cuando nosotros escuchamos un argumento, ¿no?, cuando estamos practicando nuestra escucha activa durante un debate, y escuchamos un argumento que por sí mismo no es un argumento de carácter moral, muy probablemente de todas formas tenga implícita una pirámide axiológica. Esto es muy importante, sobre todo para con cosas de, bueno, aquí quizás voy a ser un poco técnico, ¿no?, de debate como el tema de los trade-off, ¿no?, que vendría a ser algo así como una especie de intercambio, ¿no? Digamos, una de las cámaras me dice, bueno, esta acción es extremadamente costosa, ¿no? Esta acción es tan costosa que nos va a impedir como llevar a cabo acciones en otros sectores públicos de vital importancia como la educación y la salud, ¿no? Y entonces la otra contraparte dice como, no importa, ¿no? O sea, como no importa que nos cueste todo ese dinero, porque finalmente lo que nosotros vamos a resolver es una problemática de seguridad, ¿no? Y la seguridad es mucho más importante que las problemáticas que ustedes plantean, ¿no? La pirámide axiológica implícita en el argumento de quién está preocupado por la seguridad, ¿no?, es precisamente que la seguridad está hasta arriba de su pirámide axiológica y todas las demás cosas son subordinadas de la seguridad, ¿no? Y, por ejemplo, estas personas podrían argumentar, si es que quisieran disertar de manera moral, lo siguiente, ¿no? Si yo no estoy seguro, no tiene ningún sentido que posea salud. Si yo no estoy seguro, no tiene ningún sentido que el gobierno tenga dinero. Y si yo no estoy seguro, no tiene ningún sentido que esté educado, pues, ¿no? O sea, como solo me interesa mi educación, mi salud y el dinero del Estado, cuando estas están en función de hacerme sentir más seguro o más segura. ¿Qué podría decir también qué podemos inferir por el otro lado, ¿no? Por el otro lado podemos inferir que la salud y la educación dentro de la pirámide axiológica del otro equipo se encuentra por encima de la seguridad, pero por debajo de la riqueza económica. ¿Por qué? Porque la otra cámara considera que la riqueza económica es la posibilitadora de la educación y de la salud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las pirámides axiológicas no solamente son esos valores numéricos imaginarios que, como dijimos, son artificiales y que le asignamos a diferentes cosas, sino la relación de consecuencialidad que hay entre ellas. Por eso les digo, si yo considero que la vida es la punta de mi pirámide axiológica, es porque considero que es el valor que posibilita los otros valores. En el caso que estamos planteando como ejemplo, se considera que la riqueza es el valor que posibilita los otros valores, ¿no? ¿Cuáles valores? La seguridad, que obviamente está vinculado con la vida, la salud, que evidentemente está vinculado con la vida, y la educación, que podremos quizás vincularla más al conocimiento, ¿no? Entonces, valores como el conocimiento o la vida, en este caso, están supeditados a los valores económicos, ¿no? Y por el otro lado, quizás es una pirámide axiológica más parecida a la que yo había planteado en una primera instancia, ¿no? Donde la seguridad está hasta arriba, ¿no? Es decir, en cierta medida la vida, ¿no? Quizás la seguridad es lo que más amenaza las vidas de estas personas, y en ese sentido es lo que se encuentra en la punta de la pirámide axiológica, con lo cual podemos entender que estas pirámides axiológicas, y que podemos encontrar en cualquier argumento que se nos presente, también son de carácter contextual, pues, ¿no? Es decir, en un contexto con altos índices de criminalidad, por ejemplo, quizás la pirámide axiológica va a ser distinta que en contextos donde no haya criminalidad alguna.
Y también es muy probable que si una persona de cualquiera de estos contextos fuera al contexto contrario, su pirámide axiológica cambiaría también. Pues. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, por un lado, la moralidad, en el sentido de hay una voluntad particular que definitivamente determina cómo se llevan a cabo estas ideas morales, y por otro lado, que hay un contexto que es la que determina estas ideas morales, ¿no? Entonces, no solo es cómo aparecen a través de un término contextual, sino cómo terminan por aplicarse, pues dependiendo de cuáles sean como las condiciones axiológicas de diferentes personas, ¿no? Esas serían como las características de implícitas en las pirámides o de implicitud de las pirámides en otro tipo de argumentaciones, ¿va? Pasamos al siguiente. A la siguiente diapositiva. Binomios y trinomios morales. Aquí ya es cuando nos vamos a poner quizás un poquito más a escarbar en la argumentación moral. Ahora sí vamos a hablar bien de cómo construir muy buenos argumentos morales, no solamente cómo identificar la discusión moral, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos hablado es cómo identifico que la discusión se está poniendo moral, o cómo identifico que puedo convertir esta discusión en una discusión moral, o cómo, si yo quiero desarrollar un estilo que tiene que ver con la argumentación moral, puedo introducir discursos morales o argumentos morales en cualquier tipo de debate, pues, ¿no? Y antes de comenzar, si tienen alguna duda, váyanla redactando, la escriben en los comentarios, la mandan. Si ven que hay una pregunta que ya puso alguien y ustedes tienen una parecida, pues absténganse, o si consideran que es lo suficientemente distinta, pónganla. Y ahorita que terminemos con esto, vamos a revisar las dudas de la primera parte y posteriormente las de esta, que es la segunda parte, ¿va? Entonces, si tienen dudas, ahí las van redactando y las van poniendo. Mientras tanto, ahora sí, binomios y trinomios morales, ¿no? Círculos virtuosos y círculos viciosos. Aquí tenemos 3 círculos, ¿no? Y estos círculos tienen 3 nombres diferentes, ¿no? Uno es impunidad, otro es violencia y otro es corrupción, ¿no? La mayoría de las personas que estamos aquí podríamos identificar perfectamente la impunidad, la violencia y la corrupción como antivalores, ¿no? En general, esta noción de antivalores también es bastante artificial. Son solo valores, pero negativos, pues, ¿no? Entonces no es necesario nombrarlos como antivalores, basta con decir que son valores, y si es necesario matizar que son valores con los cuales no estamos de acuerdo, pues, ¿no? Ahora, también podríamos interpretar cualquiera de estos 3 valores como un valor de carácter positivo, pues, ¿no? ¿En qué momento consideramos que puede haber una buena impunidad? ¿O una impunidad que es buena? Bueno, cuando las leyes no son justas, ¿no? Si la ley no es justa, entonces no seguir la norma es lo más justo, ¿no? Y entonces, de repente, que yo lleve a cabo una acción que quede impune puede ser más bien bueno que malo, pues, ¿no? Es decir, si por ejemplo estoy en un estado donde quizás, yo qué sé, como ciertos elementos de diversidad sexual no están permitidos, ¿no? Entonces se persigue a las personas que son de disidencias sexuales, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿podríamos pensar que la impunidad es buena? Sí, podríamos pensar que la impunidad es buena, ¿no? ¿Cuándo puede ser buena, por ejemplo, la violencia? Pensemos en condiciones en las cuales la violencia es la única alternativa para poder preservar lo que sea, la vida o la riqueza, ¿no? Incluso supongo, si alguien como retorcidamente pudiera justificar eso, ¿no? Diferentes elementos, es como la violencia puede ser el factor decisivo para perpetuar nuestra vida, para salvar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de quien sea, ¿no? Entonces, de repente cualquier valor que nosotros consideremos un valor central en términos utilitaristas, o el valor más alto en términos axiológicos, o el valor universal en términos de universalidad de imperativos categóricos, entonces podríamos estar estableciendo que la violencia es un valor deseable, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que les había dicho ya de Estados Unidos, pues, ¿no? Una ciudadanía armada es la mejor defensa contra un gobierno corrupto, pues, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ellos asumen que la violencia es un factor positivo para evitar la corrupción, pues, ¿no? Y el otro elemento es precisamente eso, la corrupción, ¿no? ¿Hay situaciones en las que la corrupción podría parecernos un buen elemento? Sí, también condiciones similares a los de la impunidad, ¿no? Donde de repente una norma es injusta, que las personas que cometen crímenes y ciertas autoridades estén coludidas, ¿no? Para permanecer en la ilegalidad, ¿no? Puede ser positivo, pues, ¿no? De repente que en un estado que está pasando por problemas de violencia, ¿no? Persecución política, las personas de los cuerpos de seguridad decidan como detener ciertas porciones de esta persecución, puede ser positivo, incluso, ¿no? Si lo hacen, por ejemplo, una vez que alguien les haya pagado, pues, ¿no? Una vez que los hayan sobornado, una vez que se haya dado un acto de corrupción, incluso a veces como un soborno podría pasar como una acción positiva si te permite, como dijimos, salvar otro tipo de valores que podrían estar considerados
como mucho más valiosos que no corromper a un, yo que sé, oficial de policía o un miembro, una miembro del ejército, pues, ¿no? Eso solamente para establecer que no todos los llamados antivalores tienen que serlo de esa manera y que cualquier valor puede ser entendido en términos contextuales como positivo o negativo dependiendo de las condiciones a través de las cuales representamos nuestra vida, pues, ¿no? Vamos ahora sí a tratar de dibujar ese círculo virtuoso, ¿no? Pero que en este caso sí es un círculo vicioso, ¿no? Pensemos lo siguiente. Tenemos un gobierno corrupto, ¿no? Primer punto. Luego, este gobierno corrupto engendra dentro del seno de este mismo gobierno una alta impunidad, ¿no? Y cuando esta impunidad trata de disolverse por parte de las personas que forman parte del Estado, ahora sí del Estado como ciudadanía y gobierno, no solo gobierno, entonces este gobierno utiliza la violencia, ¿no? Y precisamente ejercer esta violencia hace que las personas de los cuerpos de seguridad, por ejemplo, violen derechos humanos, ¿no? Y para que estas personas que violaron los derechos humanos de alguna manera no reciban un castigo y sigan defendiendo a las personas que quieren que las defiendan, entonces se comete un acto de corrupción, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, hacer perdedizos los papeles de una denuncia, ¿no? Luego, este caso de corrupción, nuevamente, ¿no? Con la intención de, digamos, poder seguir llevando a cabo sus actividades delictivas o sus actividades de corrupción, pues engendra nuevamente la impunidad, ¿no? Este es un círculo vicioso, pues, ¿no? Lo que estamos haciendo es entender cómo tres valores diferentes giran, ¿no? Sus cargas axiológicas, pues, ¿no? Y cómo las acciones de una persona pueden generalmente provocar una acción consecutiva, pues, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un trinomio moral donde violencia, impunidad y corrupción permiten, por ejemplo, que un Estado que en principio pareciera un Estado legítimo se convierta en un Estado autoritario, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros explicamos el autoritarismo a través de estos tres valores y la relación que guardan entre sí a través de un círculo vicioso, estamos logrando demostrar que el autoritarismo es malo. Claro. O sea, que el autoritarismo es perverso, pues, ¿no? Porque si no, podríamos imaginar un autoritarismo que de hecho sea positivo, pues, ¿no? Aunque bajo, obviamente, como casos muy particulares, podríamos imaginar que una autoridad fuerte puede ser un buen factor de cambio cuando tenemos, por ejemplo, una ingobernabilidad absoluta que impide cualquier tipo de establecimiento de orden, ¿no? Entonces, precisamente generar una argumentación moral a través de binomios o trinomios, tratando de establecer círculos virtuosos o viciosos en términos argumentales, es lo que va a posibilitar que nosotros determinemos que algo debe o no debe ser. Muchas veces nos enganchamos en discusiones, sobre todo en debates a través de perspectivas mayoritariamente utilitaristas, ¿no? En las que establecemos que hay como una serie de impactos positivos, ¿no? Y una serie de impactos negativos, y hay una especie de cálculo moral imaginario, ¿no? En el que las personas dicen, bueno, pues acá hubieron más impactos negativos que positivos, entonces la medida es más mala que buena, pues, ¿no? Este es un cálculo, no digamos solo artificial, en cierta medida es incluso inocente, como si la bondad, ¿no? O en este caso maldad de una medida, de un sistema, de una acción, dependiera única y exclusivamente de cuántos impactos positivos y negativos logramos contabilizar, pues, ¿no? Si nosotros logramos demostrar a través, por ejemplo, de este círculo argumentativo formado entre violencia, corrupción e impunidad, que no hay escapatoria, que es un círculo que se repite y que se retroalimenta y que lo único que hace es hacer crecer la espiral sin jamás reducirse, va a ser muy difícil que perdamos como la capacidad de negar el valor moral de una acción política, de una acción social o de un argumento que en primera instancia podría parecer solo tener impactos de carácter pragmático, ¿va? Pasamos a la siguiente. Este es como un trinomio, vamos a ver ahorita un binomio. Va. Bueno, aquí tenemos un binomio moral. En esta ocasión no vamos a construir un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Tenemos exclusivamente dos elementos. Creo que a través de dos elementos a veces es más sencillo entender cuál es esta dinámica de retroalimentación. Me gusta siempre explicar primero un trinomio para que se entienda que en realidad tampoco hay tanta complejidad detrás de aumentar la cantidad de valores con los que estamos jugando en nuestras fórmulas, pues, ¿no? Igual podríamos presentar un cuatrinomio, ¿no? O un pentanomio, lo que fuera, pues, ¿no? O sea, podríamos utilizar tantos valores como hiciera falta en la construcción de un círculo argumentativo, ya sea un círculo virtuoso o un círculo vicioso, pues, ¿no? En este caso lo que tenemos es libertad y responsabilidad, ¿no?
Digamos, por ejemplo, ¿no?, que ustedes están en una sociedad de debate, ¿no? Creo que es un ejemplo con el que todos pueden sentirse y todas pueden sentirse identificadas e identificados. Y hay una especie de escalafón, ¿no? Hay cierta estructura de carácter vertical, ¿no? Quizás las personas con más experiencia son las que le enseñan a las que tienen menos, o quizás tienen perfectamente determinado como quién se ocupa de qué actividades dentro de su equipo, ¿no? Como sea. El tema es, cuando se encuentran en una situación donde el poder se ejerce con cierto grado de verticalidad, muy probablemente las personas de hasta abajo de estos elementos de verticalidad sean las personas menos libres del sistema, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo no poseo fuero, ¿no? Muy probablemente ninguna de las personas que están aquí en la sala tenga fuero, pero el fuero es de hecho una cosa que existe y que significa que las personas pueden llevar a cabo acciones que van más allá de la libertad común, pues, ¿no? Y que no van a recibir un castigo precisamente por llevar a cabo estas acciones, pues, ¿no? Cuando pensamos en eso, entonces es evidente cómo mientras más arriba estás de un escalafón, mientras más subes en una estructura de poder vertical, tienes que adquirir una mayor cantidad de responsabilidad porque estás adquiriendo una mayor cantidad de libertades, pues, ¿no? Imaginémoslo, ¿no?, a través de un automóvil, ¿no? Si ustedes tienen un bocho, ¿no?, y otra persona tiene, yo que no estoy la verdad sé de carros, pues, ¿no?, si un Ferrari, ¿no? Si tienen un Ferrari, pues, ¿no?, ambas personas son igual de responsables de no asesinar a alguien mientras conducen. Sí, obviamente, ¿no? Pero es muy probable que la persona que conduce el Ferrari tenga que conducir con más responsabilidad que la persona que tiene un bocho, porque quien tiene un bocho tiene menos posibilidades de asesinar a alguien con su automóvil, pues, ¿no? Esto solamente como para que tratemos de entender lo que significa capacidad o poder con respecto de responsabilidad y libertad, ¿no? Entonces, en la medida que se escala, ¿no?, en cualquier estructura de carácter vertical, ¿no?, se adquieren más libertades y adquirir más libertades necesariamente implica adquirir responsabilidades extras, pues, ¿no? Este círculo, ¿no?, virtuoso, si nosotros logramos mecanizarlo en un debate, nos puede permitir justificar casi cualquier estructura de carácter vertical, lo cual en muchas ocasiones es una gran dificultad, sobre todo cuando tenemos que defender status quo con los que no nos sentimos particularmente cómodas o cómodos, pues, ¿no? Cuando nosotros logramos mecanizar que una persona dentro de un escalafón va a obtener más libertad, sí, pero también va a tener que pagar con mayor responsabilidad, podemos convertir una medida que en primera instancia parece, como dijimos anteriormente, autoritaria, en una que puede parecer como bastante buena, ¿no? Vamos a volver otra vez al ejemplo de la violencia para que esto quede suficientemente claro. Lo que decíamos del monopolio de la violencia en México, ¿no? El gobierno mexicano tiene el monopolio de la violencia y entonces los cuerpos de seguridad mexicanos tienen mucha más responsabilidad precisamente porque tienen cierta libertad relativa con respecto del ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, como ellos tienen armas, como ellos tienen la posibilidad de hacerme daño y están entrenados para hacerme daño, tienen la responsabilidad de saber cuándo es el único, o sea, cuáles son las únicas condiciones bajo las cuales pueden llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Con ello en mente, así es como construimos este círculo virtuoso. ¿Podemos utilizar un círculo virtuoso para decir que las acciones que se están llevando a cabo son negativas? Sí, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, podríamos decir, en México existe la tortura, ¿no? O en México ha existido la tortura. Cuando se ha dado la tortura en México, definitivamente no se ha cumplido con el criterio de un círculo virtuoso que es responsabilidad y libertad, pues, ¿no? Y como esta condición circular no se ha cumplido de manera adecuada, de manera efectiva, entonces consideramos que las acciones que se han llevado a cabo han sido acciones equivocadas, pues, ¿no? Acciones que de ninguna manera están logrando representar de manera adecuada lo que significaría un buen ejercicio de la libertad y del poder, y precisamente por eso es un ejercicio que no ha sido responsable, ¿va? Entonces, ¿podemos utilizar también círculos viciosos para demostrar elementos positivos de nuestra argumentación? Claro, ¿no? Cuando lo que estemos haciendo es identificar un problema que no existe, por ejemplo, en nuestro status quo, ¿no? Esas serían como las generalidades de cómo utilizar estas dos formas de construcción argumentativa. Pasamos a la siguiente. De lo abstracto a lo concreto, ¿va? Entonces, ahora sí vamos a revisar lo que suelen ser como los errores más grandes al momento de pasar de esta argumentación, que obviamente tiene elementos de abstracción, porque tenemos que estar planteando elementos de carácter hipotético, y cómo aterrizarlos al mundo real, cómo traerlos a un debate en el que finalmente las personas tengan que hacer engagement. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los casos teóricos carecen de peso en el formato de debate británico parlamentario, pues, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues que el debate en
en términos británicos parlamentarios, tiene muchísimos elementos de carácter político que impiden como una abstracción profunda de la mayoría de las mociones, ¿no? Obviamente hay mociones que son tan abstractas en las cuales pues estos elementos de repente pierden una gran noción de impacto, pues, ¿no? Pero la mayoría de los casos no va a ser así. Entonces vamos a analizar cómo podemos llevar estas abstracciones al terreno de lo material, ¿va? La primera noción que tenemos que tomar en cuenta es que los valores son herramientas, ¿no? Los valores como herramientas. ¿Qué significa esto? ¿No? Pensemos, por ejemplo, en la justicia, ¿no? Vamos a construir un binomio, ¿no? La justicia y la honestidad, ¿no? O sea, como yo tengo una hermana, ¿no? Mi hermana es una especie de niña genio, ¿no? Cuando éramos pequeños, teníamos, creo que era algo así como un chocolate, pues, o un dulce de leche, ¿no? Y teníamos que separarlo, teníamos que repartirnoslo, ¿no? Entonces, mi hermana, siendo, como digo, una especie de geniecilla, ¿no? Se adelantó a mis intenciones perversas de quedarme con la mejor porción del chocolate y me dijo, no, lo que vamos a hacer es que tú vas a partirlo y yo voy a elegir con qué pedazo me quedo, ¿no? De repente, como esta medida que a mi hermana se le ocurrió con sus capacidades infantiles de construcción moral, me puso en la situación en la cual tenía que partir el chocolate de la manera más justa, porque si no me iba a quedar con una porción del chocolate menor que la que ella iba a obtener, ¿no? Porque como ella iba a elegir cuál de los dos pedazos se quedaba, si yo partía el chocolate de manera desproporcionada, pues ella se iba a quedar con la mejor parte, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Esto significa que se conquistó esa justicia, pues, ¿no? A través de un ejercicio de honestidad, ¿no? ¿Cuál fue el ejercicio de honestidad? Por un lado, la capacidad de mi hermana de identificar cuáles iban a ser mis acciones, y por otro lado, que yo mismo reconociera que definitivamente la medida de mi hermana era la medida más justa para repartir esta golosina, pues, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que los valores son herramientas que nos permiten resolver problemáticas de carácter social, ¿no? Mi hermana tenía un problema que es, me va a tocar una menor porción, ¿cómo la resuelvo? Con estas dos herramientas, ¿no? O sea, como le pido que sea honesto, ¿no? Y construyo un mecanismo que va a asegurarnos la justicia. En otras condiciones también podríamos pensar otro tipo de valores que se utilizan como herramientas para la resolución de problemáticas, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando se hacen comités de verdad, ¿no? Cuando se trata de analizar las problemáticas que han sucedido en términos históricos y en las que han estado vinculados de repente gobiernos que han tenido acciones impunes, ¿no? En contra de los derechos humanos o lo que sea, muchas veces tiene que instrumentalizarse diferentes valores para poder construir un diálogo adecuado entre las partes afectadas, pues, ¿no? Pensemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? La tolerancia, ¿no? La tolerancia es un valor que utilizamos de manera instrumental, en algunas ocasiones para ignorar a las personas a las que no queremos poner atención, que tampoco queremos que sus discursos nos hagan sentir ofendidos o ofendidas. Pero en muchas ocasiones, la tolerancia también es un elemento que tomamos en cuenta cuando creemos que se está cometiendo una injusticia contra alguien que debe ser tolerado o que debe ser tolerada, pues, ¿no? Por ejemplo, la intolerancia religiosa tendría que combatirse en cualquier situación, pues, ¿no? Pero si una persona religiosa es intolerante, ese punto de vista no podríamos tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros instrumentalizamos diferentes valores para poder establecer mecanismos, ¿no? Que, compartiendo responsabilidades en términos sociales, establezcan una buena resolución a conflictos, ¿ok? El siguiente punto es, relativizar lo moral, ¿no? Esto es como, es bastante delicado en cierto sentido. Déjenme ser como, quizás voy a ser un poco extenso en esto. Cuando nosotros tomamos un argumento moral y decimos, esto es bueno o esto es malo, muy probablemente las otras cámaras nos digan, o si nos presentan un argumento moral, muy probablemente nosotras digamos, pero es que la moral es relativa, ¿no? Entonces, como la moral es relativa, luego entonces lo que tú me estás demostrando no es válido en todos los casos, y como no es válido en todos los casos, pues estás como fuera del debate. No. Precisamente cuando se construye un argumento moral de forma adecuada, lo que tiene que hacerse es refutarse las premisas y refutar el comportamiento que estos valores han establecido, ya sea en este binomio o trinomio moral, pues, ¿no? Vamos a tratar, por ejemplo, de refutar una idea, ¿no? ¿Cuál sería una idea moralizada bastante fácil de refutar? Esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, pues, ¿no?
En primera instancia alguien podría decir como no, bueno, la pobreza solamente es responsabilidad de las personas que la padecen, ¿no? Las personas que padecen pobreza podrían salir de la situación en la que se encuentran en el momento en el que decidieran como echar sus manos a un asadón y ponerse a labrar la tierra en la cual les serán billetes mágicos, ¿no? Y lo que nosotros podríamos decir ante esta instrumentalización de un valor, que en este caso es la responsabilidad económica que tenemos sobre nosotros mismos o sobre nosotras mismas, es esa responsabilidad no me corresponde porque no poseo libertad alguna, ¿no? O sea, como si yo poseyera realmente la libertad de labrar la tierra, quizás lo haría, pues, ¿no? Pero no poseo la libertad de hacerlo, e incluso si labro la tierra muy probablemente no crezcan árboles de billetes, ¿no? Entonces, no tengo en realidad las condiciones estructurales suficientes para hacerme responsable económicamente de mí mismo, de mí misma, ¿no? ¿Habrían otros mecanismos para poder refutar la misma idea de que el pobre es pobre porque quiere? Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, yo podría pararme y decir, ¿saben qué? Lo que pasa es que el pobre sí es pobre porque quiere, y de hecho, como el pobre es pobre porque quiere, porque la riqueza es súper inmoral, ¿no? O sea, como poseer más dinero del que necesitamos en una estructura donde existen las personas pobres es profundamente inmoral, y definitivamente el pobre es pobre porque quiere, precisamente porque es la única acción correcta que puede llevarse a cabo. Entonces, otro mecanismo para la refutación también puede ser, en algún sentido, la resignificación de los elementos del discurso en la contraparte, que no son elementos, por así decirlo, incómodos al momento de argumentar, pues, ¿no? Este elemento de resignificación obviamente puede utilizarse en otro montón de espacios. Lo único es que sí tenemos que tener cierto cuidado al momento de utilizarlos, sobre todo por condiciones que en algunos torneos van a ser de equidad, pues, ¿no? Para esto, como la única recomendación es que lean siempre en cada torneo que estén sus políticas de equidad, cuando estén practicando con sus sociedades de debate, como sepan todos bien cuáles son sus límites, ¿no? Y cuáles son como las cosas que necesitan para tener un buen ejercicio, y con eso pues traten de llevarla lead, pues, ¿no? Llevarla suave. Entonces, en este sentido, la relativización moral no es una buena estrategia para debate. Creo que cada vez son menos las personas juezas que están dispuestas a aceptar una relativización moral como una verdadera crítica a una argumentación moral bien construida. Lo que yo les recomendaría en la mayoría de los casos es no relativizar, sino más bien observar cómo a través de otros valores estas ideas pueden ser refutadas e ir a la refutación, pues, ¿no? Y por último, ¿qué debo hacer, no? ¿Cómo debo vivir? Cuando nosotros hablamos de moral, obviamente estamos hablando de algo que nos atañe de manera particular y personal. Muchas veces por las condiciones performáticas de la actividad que nosotros realizamos en debate británico parlamentario, esto no es así, ¿no? O sea, muchas veces yo voy a estar quizás en la posición de una moción de autor en el que soy el gobierno de China, ¿no? Entonces, pues en este caso definitivamente no estoy presentando un argumento que quizás vaya en contra de mi propia perspectiva moral, pues. Creo que hay como una moral que subyace al debate en general, a todos los modelos de debate del mundo, que es que definitivamente el diálogo y la empatía son elementos que posibilitan el diálogo y que posibilitan que nosotros entendamos otras perspectivas y en muchas ocasiones cambiemos de opinión, ¿no? Entonces, la recomendación es como no cohibirse nunca, incluso si la postura moral que vamos a defender es una postura moral que no toleramos bajo ninguna circunstancia. Si se diera como el caso extremo en el que no saben qué hacer, pues sabrán qué hacer en ese momento, ¿no? Como eso no se encuentra en ningún manual, pues, ¿no? Ni de equidad, ni de adjudicación. Simplemente supongo que tendrían que hablarlo con las personas que sean responsables de haber puesto una moción que ustedes consideren absolutamente indefendible en términos morales, ¿no? Creo que han habido casos históricos en el circuito de debate internacional, ¿no? También supongo que han habido algunos casos en el nacional. Yo no recuerdo ninguno en este momento, pero esa sería como la idea. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir? Pues esta es la distancia que hay entre dos conceptos fundamentales, que es ética y moral, ¿no? La moral nos habla sobre cómo debemos comportarnos. La moral nos habla sobre qué es lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida a través del cual nosotros logramos ser fieles a nuestra propia moral? Esa es nuestra ética, ¿no? Entonces, de repente nosotros podemos tener una moral en la que decimos la crueldad animal está mal, ¿no? O sea, como la crueldad animal no está chido, no está bien, de ninguna manera como lo quiero justificar, ¿no? Y pueden haber diferentes estilos de vida, ¿no? Que le permiten a las personas gestionar esta noción de que la crueldad animal es perversa, es malvada, ¿no?
Algunas personas podrían optar, por ejemplo, por el veganismo, ¿no? Que quizás sería como una de las vías más radicales, al menos en términos de consumo, con respecto de la crueldad animal, donde dicen, bueno, pues yo no consumo nada que haya tenido que ver con crueldad animal, ¿no? Quizás otras personas tienen una perspectiva de carácter más activista, ¿no? Y dicen, no, a mí no me basta con no consumir productos de origen animal o productos que hayan pasado por experimentación animal, ¿no? Yo lo que quiero es boicotear la industria, ¿no? Y voy a boicotear la industria no solamente a través de la reducción de mi consumo, sino que voy a confrontarla en términos legales, ¿no? Y entonces se vuelven activistas, ¿no? O ecoactivistas, ¿no? Y a lo mejor otras personas pues tienen una perspectiva más blanda de lo que puede ser la crueldad animal, ¿no? E incluso se permiten hacer cosas como tener una chaqueta de cuero, ¿no? O desayunar huevos por la mañana, ¿no? O incluso habrán otras personas que directamente no reconozcan la crueldad animal como una problemática real y quizás como sean fanáticos de la tauromaquia, ¿no? O tengan perros y vayan y los peleen, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, como en general esa forma de vida, ¿no? Que elegimos para representar nuestra moral es la ética, pero no la moral por sí misma, ¿no? La moral es en muchas ocasiones mucho más discutible que la ética. Definitivamente podemos modificar nuestro estilo de vida, tenemos el poder de transformar la manera en la que representamos moralmente nuestra vida y pues no sé, todo el mundo debería tener oportunidad de hacer introspección y pensar cuál es la ética correcta de vida, cuál es el estilo de vida correcto para sí mismo, pero generalmente en un debate, sobre todo en británico parlamentario, no debe discutirse el estilo de vida de las personas que están en la sala. Lo único que puede discutirse son los elementos morales de los discursos, pues, ¿no? Entonces, tu argumentación moral es con lo que yo puedo, es a lo que yo puedo dirigirme. Yo en ningún momento puedo decir algo como, tú no me hables de pobreza porque eres rico. No puedo decir eso. Tampoco puedo decir algo como, ¿sabes qué? Es que eres hombre y no tolero que digas la palabra feminismo, ¿no? O sea, en un contexto competitivo definitivamente no es una forma justa de llevar a cabo un debate, pues, ¿no? Entendemos perfectamente, creo que todo el mundo entiende perfectamente que fuera de un debate, de repente este tipo de discrepancias, este tipo de problemáticas tienen que gestionarse a través de otra manera, ¿no? Pero en un formato de debate de carácter académico, tenemos que partir de la idea de que cualquier persona, sin importar su contexto y su ética, su estilo de vida, puede presentar cualquier argumento moral que le sea funcional en el momento del debate, ¿va? Entonces, creo que eso sería todo. Creo que la siguiente diapositiva ya es el... muchas gracias, nada más. Sí, pues nada, muchas gracias. Déjenme revisar en el chat si no quedaron preguntas para poder responder. Chat 1. No, nada más alguien amando a Kant y alguien más diciendo muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, esta es su oportunidad. Estaría encantado de escucharlos. Si pueden hacer, pueden decírmelo por voz o pueden ponerlo en el chat como prefieran. Yo sí me quedé con una duda. Entonces, o sea, lo moral es... O sea, es que me confundí un poquito entre las distintas como delimitaciones de moral y ética a lo largo del taller. O sea, creo que al principio había entendido que, o sea, la moralidad era lo que yo entendía como voluntario y que la moral es como realmente actúo, pero como más tarde y justo ahora, como entendí que la moral es como el sustento que doy, como yo considero la crueldad animal mala, y entonces como respondo es la ética, o sea, que no consumo nada, que boicoteo la industria, eso es la ética porque es la manera en que respondo, pero no sé si me perdí por ahí. Sí, o sea, como es justo eso, 3 conceptos, ¿no? Vamos a distinguirlos bien ahorita. Es moral, moralidad y ética, ¿no? La moral es mi discurso, ¿no? La moral es las cosas que creo, ¿no? Mi moralidad es cuán dispuesto estoy a seguir las cosas que creo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que está mal mentirle a la policía, ¿no? Pero estoy dispuesto a mentirle a la policía si eso me permite evitarme una infracción, ¿no? Ahí estoy actuando de manera inmoral, pues, ¿no? A pesar de que tengo una moral que me dice que lo correcto es no hacer lo que estoy por hacer, no tengo la voluntad suficiente para hacer lo correcto. Y la ética sería precisamente cómo gestionamos estas dos cosas, nuestra voluntad por un lado y por otro lado lo que consideramos correcto, ¿no? De qué manera yo voluntariamente voy a adoptar un estilo de vida
que me permite vincularme con la moral que yo creo que es la correcta. Esa es la idea más o menos. Va, y me quedé con otra duda acerca de las pirámides axiológicas. O sea, ¿esto se puede usar exclusivamente con, o sea, como partiendo de la idea como de la axiología, o también se puede usar con cualquiera de las dos, como otras maneras que nos presentaste de cómo ponderar los valores, que era como el utilitarismo y lo imperativo? Hay una cosa que sí se repite, por así decirlo, en los tres elementos, y es que es muy probable que una persona, o sea, una psique particular, crea realmente que hay un valor en particular que es el más chido de todos, ¿no? O sea, como los utilitaristas generalmente eligen un valor y puede ser la felicidad, ¿no? Por ejemplo. Pero no es precisamente la punta de su pirámide axiológica, pues, ¿no? Generalmente los utilitaristas lo que tienen no es una pirámide axiológica, sino un objetivo. Esto es importante matizarlo, porque cuando nosotros estamos hablando de axiología, así, pura axiología, sí estamos hablando de la relación que guardan diferentes valores y cómo nosotros los representamos en una escala valorativa, o cómo de repente nosotros podemos imaginar mundos posibles en los que no exista uno solo en la punta, sino dos, ¿no? Por ejemplo, libertad y responsabilidad, ¿no? Mientras que en el utilitarismo lo que tenemos más bien es un mecanismo que busca maximizar uno de los valores, pues, ¿no? Este maximizar uno de los valores no significa que sea el valor que tenemos en la punta de nuestra pirámide axiológica. Otra vez el ejemplo de la vida. Si yo tengo en la punta de mi pirámide axiológica la vida, es porque creo que es el valor que sustenta todos los demás valores. Pero si yo creo que la vida es un valor que tengo que reproducir en términos utilitaristas, probablemente significa que creo que debo estirar, ¿no? O sea, prolongar la esperanza de vida, no sé, a 500 años, o que todo mundo debe reproducirse, y esas dos cosas no son dos cosas que crean, pues, ¿no? Entonces, sí hay diferencias que hay que matizar entre una perspectiva axiológica y una utilitarista. Y obviamente también son distintas de la perspectiva kantiana, que tiene que ver más con un imperativo categórico. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el imperativo categórico lo que tenemos es una frase que creemos que es un código que es aplicable a todas las personas de una comunidad epistémica, y que esto hace que la comunidad epistémica funcione. Por ejemplo, esta cosa que me dijo mi hermana cuando estábamos niños, ¿no? De quién parte la golosina, elige al final su parte, podría ser un imperativo categórico, ¿no? Nosotros podríamos decir, en cualquier parte del universo, cuando dos personas quieren compartir una golosina, la persona que lo parte no puede elegir, porque entonces estaríamos generando condiciones de injusticia. Y esto es una cosa que se va a repetir en casi cualquier contexto, pues, ¿no? Podrían haber elementos culturales acá como, no sé, ya casi alienígenas, ¿no? Donde la gente prefiera quedarse con la peor porción de la golosina, y entonces, pero no, o sea, como es exactamente igual el término de la justicia. No importa si queremos más o menos chocolate, en general la forma más justa de repartirlo es que la persona que no lo partió sea la persona que elija su porción. Entonces, esas son las diferencias entre un imperativo categórico, ¿no? Que es la perspectiva kantiana, la perspectiva axiológica, donde yo creo que los diferentes valores están subordinados a la existencia de un valor, y en términos utilitaristas, donde lo que buscamos es la maximización de uno de los valores. Ok, y entonces, o sea, entiendo que si en la axiología como establezco un valor que va a sustentar a todos los demás, y si no existe, o sea, yo siempre voy a preferir el de hasta arriba, ¿no? Pero entonces los que están en medio, ¿cómo los valoro? Porque siento que eso es mucho lo que pasa en los debates. Creo que muchas veces concedemos como, sí, la seguridad va a ser como la punta de nuestra pirámide en este debate, pero tengo valores en medio que siempre es como, ¿cómo gano este choque ponderando estos dos valores en medio? Precisamente para eso es importante como el tema de los binomios y los trinomios morales, ¿no? Si, por ejemplo, digamos, se ha fremeado ya el debate, ¿no? Y más o menos, o desde la moción, ¿no? Ya se percibe que el gran valor del debate va a ser la seguridad. Entonces, lo que tú tendrías que hacer durante tu tiempo de preparación, si quieres meter un argumento de carácter moral, es pensar qué otros valores se relacionan con la seguridad en el contexto de tu moción y te permiten construir un círculo vicioso o un círculo virtuoso que utilizar a tu favor, pues, ¿no? Y en el caso de que precisamente lo que quieras sea como refutar un caso que dices, a ver, aquí hay como muchos valores que no están organizados y no sé cuáles son los mejores y cuáles son los peores, entonces hay que ver cómo se relacionan estos valores en comunidades epistémicas concretas, pues, ¿no? Por ejemplo, hay como otra cosa que también hay que hacer casi siempre en un debate, es imaginar que los stakeholders están divididos en 4 categorías, ¿no? Personas con mucha injerencia y mucho interés,
personas con poca injerencia y mucho interés, personas sin injerencia ni interés en el debate y personas con mucho interés y poca injerencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos al menos 4 comunidades epistémicas. Una de ellas la podemos ignorar porque no tiene nada que ver con el debate, ¿no? Si no tienes injerencia ni te afecta lo que estamos discutiendo, pues bye bye, ¿no? Pero si puedes modificar las cosas de las que hablamos o te afectan las cosas de las que hablamos, si perteneces a los otros 3 grupos epistémicos, entonces sí tenemos que construir círculos argumentativos, al menos para las que nos parezcan las más importantes del debate, las 2 o la que nos parezca la más importante del debate. Tenía otra pregunta, perdón, se me acaba de ir. Ya me acordé. Siento que como, bueno, o en algún punto cuando estamos, o sea, no sé si, como organización, como creo que en algún punto nos habían hablado como de argumentos morales desde la perspectiva de argumentos de principio. Y uno, o sea, quería preguntar como cuál es la distinción entre un argumento de principio y un argumento moral. Y segundo, en algún punto nos habían dicho que en un argumento de principio, como lo teníamos que basar desde, si yo entiendo que hay como el nivel más alto de la moralidad es la filosofía moral, entonces tengo que buscar como el punto toral para a partir de ahí como pasarlo a la moralidad o a la moral. Pero, o sea, no sé si eso tiene que ver también con lo de principio, como quiero incorporar esa idea, pero no sé cómo. Sí, o sea, un poco lo que yo presenté en este taller, como las 3 formas de entenderlo y al menos mi interpretación de estas 3 formas de abordar argumentos morales, tiene que ver precisamente con que cuando yo me formé en el circuito, también lo que se presentaban eran muchos argumentos de principio. El problema es que para mí los argumentos de principio tienen falencias más o menos evidentes. ¿Cuáles? Que generalmente parten de un solo principio, ¿no? Muchas veces se habla como solo de la libertad, ¿no? El derecho al libre tránsito, ¿no? Y más bien como multiplicamos la libertad en diferentes impactos, ¿no? Y hablamos del libre tránsito y de expresión y libertad de acceso a la información y libertad de esto y libertad de aquello, libertad de aquello, de aquello, de aquello, de aquello, de aquello, de aquello, ¿no? Entonces de repente tenemos una misma libertad que es el sustento de todo nuestro argumento dividida, ¿no? Artificialmente en 8 partes y que de alguna manera nubla el debate. Si el debate es exclusivamente de libertad, pues sí puede ser interesante, pues obviamente como recurrir a los argumentos de principio, pero en la mayoría de los casos los argumentos de principio van a ser menos sofisticados que cualquiera de estas formas de abordar un debate moral, precisamente porque estas 3 formas de abordar un debate moral suponen la argumentación de principios. O sea, como la argumentación de principios es una cosa que deberían tener más o menos dominada para que los binomios y los trinomios morales les salgan así como excelentemente bien. Tampoco significa que no puedan hacerlos si nunca han construido un argumento de principios. Como se dieron cuenta, en realidad no es tan difícil pensar cuál es la relación entre valores. Pero sí, la argumentación de principios más bien está contenida en cualquiera de estas 3 metodologías de argumentación moral. Vale. Muchísimas gracias. Ya sería todo. Dale, ¿alguien más tiene una duda? Todavía nos quedan 2 minutos. ¿No? Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo por haberse presentado al taller. También les agradezco muchísimo su atención. Espero que se hayan llevado algo interesante, que puedan como construir mejores argumentos morales a partir de ahora y también que, no sé, ojalá como el taller les haya servido también para poder pensar como su propia ética